Tenemos con nosotros a Víctor Hugo Corcho Fernández. El señor Corcho Fernández es ingeniero director de proyectos de Clan Tecnológica SL. Cuenta en su haber con 14 años de experiencia en formación, diseño, construcción y comisionado en el sector energético, participando en proyectos de ámbito internacional. Hoy nos va a ofrecer el panel titulado La ingeniería en el diseño de estaciones de servicios de hidrógeno verde. ¿Correcto? Correcto. Sí. Y bueno, como os he explicado antes, es la última ponencia, el último panel antes del almuerzo, que se va a celebrar desde las 2 a las 3:30 en la carpa que hay situada junto al Palacio de Congresos. Volveremos a las 3:30 para el último panel de esta primera jornada del Congreso. Y ahora, todo tuyo. Vale, muchas gracias. Bueno, pues soy Víctor Hugo Corcho Fernández, soy manager de ingeniería y de proyectos en Clan Tecnológica, o Clantec, y voy a presentaros en unas primeras diapositivas qué es Clantec y para pasar luego posteriormente a enseñaros algunos de los proyectos que hemos hecho. Bueno, ¿qué es Clantec? Pues Clantec es una empresa de servicios, de ingeniería y de servicios. Comenzamos la actividad en 2006. Desde 2006 hemos desarrollado más de 900 proyectos a nivel mundial. Hemos trabajado en más de 19 países. ¿A qué nos dedicamos? Pues sobre todo a las soluciones, fabricación en sitio de gases industriales. ¿Qué gases industriales? Oxígeno, nitrógeno y sobre todo hidrógeno. A nivel general, pues contamos con las 3 certificaciones más comunes de cualquier empresa en nuestro sector: la ISO 9001, la 14001 y sobre todo la 45001, que es relativa a sobre todo los temas de seguridad en las empresas. A nivel de hidrógeno, ya entrando un poco más en lo que es el Congreso, somos miembros del Comité de Normalización, el CTN 181, que es para la regulación de tecnologías de hidrógeno. Nosotros estamos muy involucrados sobre todo en todo lo que es desarrollo de normativas a nivel de hidrógeno. Somos miembros también de la Asociación Española del Hidrógeno desde 2010 y hemos participado también en algunos foros europeos para también desarrollo de normativa a nivel internacional. Y tenemos la suerte también de tener con nosotros a nuestro gerente general, que es Francisco Montalbán, que seguro que muchos de vosotros lo conocéis, mucho mejor que yo, seguro. Y bueno, él ahora mismo pues ostenta la presidencia del Clúster Andaluz del Hidrógeno, al cual le agradezco por haberme dado la oportunidad también de participar en este evento. Un evento también que es bastante importante para los que trabajamos en este sector, porque el mundo del hidrógeno es bastante complicado. Es muy nuevo y es un mundo difícil en el que, bueno, hay que tener mucha paciencia, sobre todo paciencia y también, pues bueno, aplicar buenas prácticas de ingeniería, que es a lo que voy a tratar ahora. Nuestra sede principal está en Sevilla, en Mairena del Aljarafe, pero también Clantec tiene una oficina en Latinoamérica, en Colombia, ¿vale? Cubrimos, pues, a nivel de España, evidentemente, todo el territorio, Europa, podemos trabajar en cualquier país, pero tenemos mucho más vínculo, evidentemente, con todo lo que es Latinoamérica. ¿Cuáles son las áreas de negocio de Clantec como empresa? Pues bueno, son principalmente 2 áreas de negocio, un área que es de ingeniería pura y dura y otra área que es de servicio técnico. Es decir, nosotros podemos hacer todos los servicios que hace una ingeniería normal y corriente del mercado, pero también tenemos la posibilidad de hacer un servicio técnico. Por ejemplo, a nivel de ingeniería, pues tenemos desde las etapas más iniciales de un proyecto, empezamos en la asesoría y la consultoría, muy importante también el tema del permitting. Hacemos, por supuesto, ingeniería a todos los niveles, desde ingeniería conceptual, pasando por ingeniería básica y llegando a una ingeniería de detalle, constructiva. Hacemos dirección de proyectos y, por supuesto, también dirección de obra, y en algún proyecto también podemos incluso actuar también como ingeniería propietaria, es decir, del lado del cliente desarrollando un proyecto o incluso construyéndolo. En los últimos años estamos desarrollando
la modalidad de proyectos llave en mano. Inicialmente en la empresa en sus proyectos fueron proyectos más pequeños, proyectos pilotos de hidrógeno, porque nadie creía en el hidrógeno y básicamente casi no había proyectos. Pero bueno, como vais a ver luego en la presentación más adelante, hemos desarrollado algunos de los proyectos más importantes que se han hecho aquí en España y en algunos otros países. Como he comentado, el tema del servicio técnico, tenemos tanto mantenimiento preventivo, o sea, antes de que se dé una incidencia en una planta de hidrógeno, un fallo en equipo, por ejemplo, como un mantenimiento correctivo. Es decir, hay un problema en una bomba, se ha dañado, hay que cambiarle una junta o un compresor. Ese tipo de mantenimiento lo podemos hacer. Tenemos un departamento de ingenieros muy cualificado que no solamente se dedica a mantenimiento, servicio técnico, se ocupa también de todo lo que es, a veces, instalación y puesta en marcha de todas las plantas. Tenemos un equipo de ingeniería que desarrolla la documentación, por así decirlo, y luego tenemos otro equipo que es el que nos apoya, sobre todo durante la parte de comisionamiento y puesta en marcha. ¿Vale? Bueno, disciplinas y áreas de ingeniería, pues como podéis ver ahí, básicamente pues tocamos todas las disciplinas que puede haber en un diseño de un proyecto. A nivel de procesos, no voy a entrar mucho en detalle porque seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, son documentación típica de cada una de las disciplinas. Tenemos un departamento de procesos que es realmente pues, el departamento más fuerte que tenemos. Nosotros diseñamos todo lo que es un proceso a nivel de una planta de hidrógeno. Por supuesto, va ligado de la mano con el departamento de mecánica. Todos los materiales son también súper importantes, tuberías, válvulas, es también crucial. Piping, por supuesto, que la normativa de hidrógeno a nivel de tubería también es bastante específica. Y luego, bueno, a nivel un poco más general, que eso quizás todo el mundo lo conoce más, pues la parte eléctrica, instrumentación y control. Y aunque lo he dejado ahí un poco a lo último, seguridad, para nosotros la seguridad es muy importante. O sea, todo el mundo dice la seguridad, siempre hay que tenerlo en cuenta, pero en realidad en este tipo de plantas nuestra experiencia es que hay que tener muchísima seguridad, hay que tener unos estándares de seguridad muy elevados, como en plantas de gas natural o gas licuado o cualquier otro producto que sea inflamable, explosivo, en fin. Entonces, luego, bueno, a nivel de estudios de seguridad, nosotros recomendamos siempre en cualquier planta que desarrollemos, desde la fase más conceptual, realizar los estudios que pongo aquí, el HAZOP, el SIL, un QRA, un FERA, que son prácticamente fundamentales para poder construir una planta de manera correcta. Capacidades y fortalezas. Bueno, suena un poco mal decirlo yo, ¿no? Porque soy parte de la empresa, ¿no? Pero un poquito, un resumen más o menos de lo que yo considero que son nuestras capacidades y fortalezas. Tenemos un equipo multidisciplinar, no es nada raro en ninguna ingeniería, eso por supuesto. Tenemos una amplia gama de servicios de ingeniería, es decir, todo lo que os he comentado antes, desde asesoría, permitting, ingeniería, dirección de obra, todo lo podemos hacer en casa. Somos especialistas en diseño de soluciones compactas y contenerizadas. Tenemos mucha experiencia porque hemos desarrollado proyectos pilotos en el inicio de la empresa y somos capaces de una solución completa de hidrógeno, meterla dentro de un contenedor. Un electrolizador, un compresor, almacenamiento, un dispensador, una pila combustible, un inversor, todo eso lo podemos meter, incluso con un sistema de control, todo dentro de una solución contenerizada. ¿Diseño modular y escalable? Por supuesto. O sea, podemos hacer un diseño, si el cliente, por ejemplo, se asusta un poco con el precio de lo que puede costar un proyecto de hidrógeno, podemos hacer ese proyecto en diferentes etapas. Una primera etapa, que se puede luego ampliar en una segunda, una tercera o una cuarta. Un ejemplo de ese diseño modular lo vais a ver a continuación cuando empieza a mostrar un poco los proyectos, que es, por ejemplo, el diseño de la planta de dispensado de Barcelona para TMB y para Iberdrola. Nosotros hicimos la fase 1 y 2, que se pueden repostar hasta 16 autobuses, pero se puede ampliar hasta 64. Fortaleza, bueno, muy importante, evidentemente, el conocimiento de la normativa aplicable al sector. Ya veremos que también es un poco complicado, porque la normativa aplicable al sector, no hay una normativa en muchos casos específica del hidrógeno, entonces un poco uno tiene que seguir un poco las buenas prácticas de ingeniería y en algunos casos tratar de que el diseño sea más conservador, a lo mejor de lo que debería. Tenemos experiencia en permitting y en legalización de hidrogeneras.
bajo la 19880, que es la norma que regula el diseño de las hidrogeneras o del dispensado. Y como llevamos también bastantes años en el sector, tenemos una amplia red de contactos con proveedores de electrolizadores, de compresores, de almacenamientos, dispensadores, de paneles de carga-descarga de tube trailer. Todo en realidad podemos llegar a encontrar el equipo que se ajuste a ese proyecto. Bueno, tiempo de respuesta 24 horas. Tras una incidencia, como os comentaba, nuestro servicio técnico en 24 horas, ante cualquier problema en alguna de las plantas que operamos o mantenemos, pueden ser capaces de estar en el sitio. Y la fortaleza más importante es que tenemos una experiencia real, porque tenemos muchas hidrogeneras que hemos hecho en los últimos años y las cuales están en servicio. Entonces, el equipo que tenemos diseña, construye, pone en marcha y opera o mantiene las plantas, con lo cual toda esa información queda en casa. Es uno de los valores añadidos que tenemos en nosotros. Bueno, ingeniería en proyectos de hidrógeno. El hidrógeno, como os comentaba, es un sector difícil, es un sector en continua evolución. Uno de los puntos quizás más complejos es pues todo lo que es el desarrollo tecnológico continuo. O sea, un equipo que hoy te vale, mañana lo han hecho una modificación porque se tiene que adaptar a otro tipo de dispensado. Por ejemplo, inicialmente casi todos los dispensadores eran en cascada, ahora también se está promoviendo hacer dispensados directamente desde compresores. O sea, continua evolución. No es nada nuevo en todos los sectores, pero en este en particular, como estamos en una etapa muy incipiente, muy inicial, es mucho más complicado. Alta complejidad en diseño de equipos y de interconexiones. Es verdad que tenemos la mala experiencia de que muchas empresas consideran que los proyectos de hidrógeno, por la escala que son pequeñas, aunque ahora tenemos ya proyectos más grandes, que son proyectos pequeños, que no tienen tampoco mucha complejidad. Para nada es ese el caso. Y dos puntos, por ejemplo, importantes en ese sentido, para demostraros que no lo es que tenemos presiones de hasta 1000 bar, que son pocos proyectos o pocas líneas de proceso pueden decir que trabajan a esas presiones. Y sobre todo los materiales para el hidrógeno, que son materiales muy específicos por el tema de la alta difusividad y de la fragilización. La partícula de hidrógeno es muy pequeñita, muy pequeñita. Propiedades del gas, pues también aquí tienen una serie de complicaciones. Es un gas incoloro, inodoro, hasta ahí y muy inflamable. Hasta ahí es exactamente igual que el gas natural, pero tiene alguna particularidad. Uno de ellos es que tiene un comportamiento diferente al gas natural comprimido, que es que tiene un efecto Joule-Thomson negativo. Quiere decir que cuando tú coges el gas, lo tienes a 600 bar, por ejemplo, y lo expandes, el gas natural se enfría. En el caso del hidrógeno es al contrario, se calienta. Y luego, lo peor de todo, que esto ya implica mucha seguridad en las plantas, es que ante una fuga de hidrógeno, dependiendo del nivel de presión, incluso se puede producir la fuga, se produce directamente una ignición inmediata. Y la llama no es visible. O sea, tú no ves la llama, no es como el gas natural, que tú ves ahí, hay un punto rojo, no. En este caso, esto conlleva a tener muchas medidas de detecciones de fugas de hidrógeno, que pueden ser pues detectores puntuales colocados por toda la planta, detectores, por ejemplo, de ultrasonidos. Se detecta una fuga por el ruido que hace, directamente ya sabes que hay una fuga, o incluso también detectores específicos de la luz que provoca el fuego de hidrógeno, que es en otro ancho diferente del que estamos acostumbrados con un fuego. Para mí, realmente, una de las cosas más importantes, y yo que vengo del oil and gas de muchísimos años también trabajando en plantas de gas natural y gas licuado, para mí es muy importante sobre todo el alto estándar de seguridad en estas plantas. Yo siempre digo lo mismo, estamos en un momento en el que el hidrógeno está tratando de coger el mercado. Tenemos que ser muy seguros en las plantas porque un incidente puede echar al traste la confianza en este producto. ¿Cómo se resuelve eso? Con mucha automatización y con seguridad, ¿vale? Y luego, como comentaba al principio, se menosprecia un poco el tamaño de los proyectos de hidrógeno.
Y a nivel documental os puedo garantizar, como responsable de ingeniería, que un proyecto de hidrógeno tiene la misma documentación que cualquier proyecto que podáis hacer en cualquier otro rubro, oil and gas o lo que sea. El tamaño puede ser diferente, pero a nivel documental es exactamente igual. Bueno, aquí he querido también poner una diapositiva un poco para enseñaros un poco, mostraros un poco la opinión que nosotros tenemos dentro de Clantec y del Departamento de Ingeniería de cómo está el mercado en este momento, ¿vale? ¿Cuáles son las dificultades que tenemos? Pues el primero es el desconocimiento de la tecnología. O sea, no es un campo el sector del hidrógeno que todo el mundo lo conoce, que todos los días te llegan 500 personas preguntando quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Desconocimiento total. Muchas veces los clientes han escuchado el hidrógeno, vienen y te preguntan, pero en realidad no tienen un proyecto como tal. Necesidad de desarrollar normativa específica. Ya lo comentaba al principio, que tenemos desarrollada normativa prácticamente para todo. Oil and gas, yo creo que hay de más de normativa, pero específica del hidrógeno no la hay. Entonces, como os contaba antes, es un problema para los ingenieros tener que diseñar plantas de hidrógeno. Esto se está tratando de resolver, evidentemente, pero bueno, tomará su tiempo. Vamos siempre un poco por delante en la construcción de las plantas versus la normativa. Desconocimiento de los procesos de tramitación de permisos con las autoridades. O sea, nosotros trabajamos también de la mano con algunos clientes desarrollando proyectos o tratando de echar a andar proyectos. Y también es un poco complicado porque, si bien ya hay unos mínimos para avanzar en el tema de los permisos de los proyectos de hidrógeno, muchas veces te encuentras que a lo mejor en un municipio o en una localidad, pues el técnico de la autoridad que te tiene que revisar el proyecto no conoce nada de hidrógeno. Entonces, estamos todavía, como yo digo, pues muy por detrás de cómo debería ser. Tenemos que hacer una labor a nivel general, muy transversal, que todo el mundo entienda realmente lo que es un proyecto de hidrógeno, que no hay que tenerle miedo, porque no hay que tenerle miedo, pero sí es verdad que es un campo nuevo para muchísima gente que tenemos que tratar de desarrollar. Otro problema, y quizás uno de los costes, o sea, uno de los problemas más importantes, es el coste de los equipos principales y de la inversión. O sea, los equipos que trabajan con hidrógeno, o que están preparados, diseñados para trabajar con hidrógeno, tienen costes altos. La mayoría de la gente cuando viene y pregunta, oye, mira, quiero hacer esto, y le pones un CAPEX por delante y dice, mira, esto cuesta tanto. Dice, no puede ser, eso es demasiado caro. Es una tecnología nueva. Acordaros hace 15 años con las placas fotovoltaicas, que todo el mundo decía es que esto es carísimo y ahora todos tenemos en los tejados de las casas. El mismo caso. Dentro de 10 años posiblemente el coste de un compresor, de un electrolizador, habrá bajado. Y aquí voy directamente a los siguientes dos puntos, que es un poco también pues el ciclo, cerrar el ciclo. Hay muy poca oferta de fabricantes de equipos principales. O sea, nos conocemos todos. O sea, tú vas a un sitio y ya sabes que el compresor es allí o allí, el electrolizador hay un poquito más, pero no hay mucho donde elegir. Entonces, claro, si no hay mucha oferta, pues es complicado. Y luego otro punto también que ya se está empezando a resolver, que es el tema de fabricación de los equipos a escala, o sea, a gran escala. Es decir, que hay equipos, sí, pero si yo tengo que pedir un electrolizador y sé que ese electrolizador me va a tardar año y medio, pues ya el proyecto, ya la gente se lo piensa. Dice, joder, 1 año y medio y me tengo que gastar 6 millones o 3 millones o 1 millón. Es complicado. Entonces, es verdad que ahora mismo está pasando evidentemente lo mismo que pasó también con las placas solares. Entran los chinos lo construyen todo muy rápido y posiblemente los plazos se van a acortar mucho en unos años. También es verdad que la calidad, pues habrá que ver qué calidad realmente tienen esos equipos que vienen de fuera de la Comunidad Europea. Otro problema también que tenemos, la dificultad para encontrar usuarios finales. Es decir, bueno, yo quiero hacer un proyecto de hidrógeno, quiero llenar 4 autobuses, ¿vale? ¿Quién me pone los autobuses? Los autobuses valen dinero, valen mucho dinero. Entonces, muchas veces la experiencia nuestra nos dice que cuando llega un proyecto de hidrógeno, realmente detrás no ha habido un trabajo de sentarse cuál es el modelo de negocio de ese proyecto. Y es verdad que muchas empresas dicen, bueno, yo quiero hacer esto, pero es que, claro, si nadie me lo compra, pues no lo puedo hacer. Entonces, estamos pues ahí en que nadie se decide y no hay muchos proyectos de hidrógeno. Y bueno, luego, evidentemente,
Está el tema de las ayudas. Ayudas hay, evidentemente hay bastantes ayudas ya, hay muchísimas más que antes, pero no son suficientes para todo lo que se debería de empezar a hacer, y ahí yo creo que sí deberíamos de trabajar para poder cambiar eso. Bueno, os comento un poco los clientes con los que trabajamos. Como podéis ver, son de los clientes normales de Oil and Gas. Tiene tampoco... Y bueno, aquí pues os quiero enseñar algunos de los proyectos que hemos hecho. Clantech es una pyme, es una pequeña y mediana empresa, pero a pesar de eso, pues hemos desarrollado bastantes cosas en este mundo del hidrógeno. A lo mejor no para movilidad, a lo mejor no todo para hidrógeno industrial, a lo mejor no megaproyectos de 100 megavatios, pero bueno, llevamos muchos años trabajando en hidrógeno y ahora os voy a mostrar algunos de los proyectos que hemos hecho. Este proyecto, por ejemplo, lo hicimos para una empresa energética en Bangladesh. Como podéis ver, en una solución containerizada. El electrolizador, compresión, almacenamiento, todo metido dentro del contenedor, salvo algunos equipos como los almacenamientos, por ejemplo. Algunos almacenamientos van fuera y el equipo de refrigeración. Este proyecto lo hicimos en 2014 y, bueno, como podéis ver ahí, los alcances van a ser muy parecidos en todas las diapositivas que voy a poner ahora, o sea que no voy a entrar en detalle en eso, porque es prácticamente todo: ingeniería, compras, construcción y puesta en marcha. Esto era para la refrigeración de una turbina, de un alternador, ¿vale? O sea, una de las múltiples aplicaciones que tiene el hidrógeno. Esta es el primer dispensador, la primera hidrolinera que nosotros fabricamos y pusimos en marcha en 2015 para Bengoa. Básicamente se componía de compresión, almacenamiento y un dispensado de vehículos ligeros. A pesar de que veáis ahí 350, dirán, no, se ha equivocado. No. O sea, es que las primeras hidrogeneras que se hicieron se recargaban vehículos ligeros, pero estaban diseñadas para 350 bar. Se llenaban los vehículos, se llenaban a la mitad. Esta es otro sistema de dispensado que hicimos para el Centro Nacional del Hidrógeno, 2015, movilidad también. Y bueno, electrolizador alcalino y bueno, luego el dispensador. Esto, otro proyecto muy similar al anterior. Este fue, bueno, uno de los primeros proyectos donde ya el salto, más que equipos concretos, ya tenía una dimensión ya de planta, de un tamaño medio, vamos a llamarle. También es para movilidad. Este proyecto lo hicimos para una empresa municipal de transportes de Dinamarca, en Aalborg, un municipio. Y se compone, como podéis ver ahí, de un electrolizador, compresión, almacenamiento y dispensado de 3 autobuses. En este caso eran Van Hool. Este proyecto ha estado en operación hasta hace poquito. Creo que están ahora viendo manera de ampliarlo o de, no sé si en realidad, quizá cambiar la ubicación. Manoteras, bueno, este también es otro proyecto que seguro que los que estáis más metidos en el mundillo del hidrógeno lo conocéis. Fue la primera hidrolinera que se ha hecho para vehículos ligeros a 700 bar, y esto está colocado en una estación de servicio en el pleno centro de Madrid. Con lo cual os podéis imaginar la medida de seguridad que tiene esa solución containerizada que podéis ver ahí. Tenemos sistemas de compresión a 300, 500, 900 bar y un dispensado de hasta 12 vehículos, que creo que actualmente incluso hay una flota adicional de vehículos que también se están pudiendo descargar allí. De Uber, no sé si es Uber o Cabify, pero bueno, se ha incluso incrementado la capacidad. Este es otro proyecto piloto, un pequeño proyecto piloto que hicimos para Engie, en Chile. También es de movilidad, es para grúas horquillas, para forklift. Lo hicimos en 2019-2020 y la dificultad que tuvo este proyecto, evidentemente, es trabajar dentro de una minera que tiene unos requerimientos brutales a nivel de todo, de papeleo, de seguridad, de todo. Y este proyecto fue un hito para Chile. Fue la primera molécula de hidrógeno que se producía dentro del país. Y la inauguración estuvo el presidente Piñera, que en paz descanse,
aparentemente parece que tuvo un accidente y falleció en el día de ayer, un accidente de helicóptero. Y, como digo, fue un hito para el país. Fue la primera hidrogenera, porque esto sí es hidrogenera, tiene electrolizador, tiene sistema de compresión, almacenamiento, pila combustible e inversor. Como veis, bueno, la escala es pequeña, son 5 kilovatios nada más, pero bueno. Este es otro proyecto que no tiene nada que ver con movilidad. Esto es para el CMT, el Centro de Motores Térmicos de la Universidad de Valencia. Lo hicimos en 2021. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que querían hacer ellos? Querían probar pilas combustibles y también hacer incluso pruebas con motores de combustión de hidrógeno. La verdad es que, bueno, tocaban todos los palos posibles para vehículos. Y bueno, llegamos al proyecto que seguro que la mayoría de vosotros conocéis, el proyecto de TMB Barcelona. Como podéis ver, ya la magnitud de la planta es completamente diferente. Estamos hablando de una planta que tiene 5 fases, de las cuales ahora mismo está la primera y la segunda, que es la que terminamos nosotros. Se pueden dispensar ahora mismo hasta 16 autobuses a 350 bar. Y bueno, en este proyecto pues nosotros hicimos todo lo que es la ingeniería completa, compras de equipos, salvo el electrolizador, que lo compró directamente Iberdrola, y nosotros colaboramos con ellos en lo que es la definición, especificación de los compresores. Como veis, bueno, tiene todo lo que tiene una planta industrial. Aquí también nosotros suministramos todo el sistema de control. El sistema de control también en todos los proyectos anteriores también era nuestro, diseñado por nosotros. Y bueno, tiene ahora mismo, pues aparte del electrolizador de 2,5 megavatios, tenía dos líneas de compresores. Compresores creo que eran tres compresores dobles por cada contenedor, 2 contenedores. Un sistema de carga y descarga de camiones, que inicialmente se diseñó simplemente por si había algún problema en la planta, que pudiesen descargar los camiones hidrógeno en caso de un fallo del electrolizador por un tiempo largo. Ahora, actualmente, Iberdrola lo está utilizando, produciendo hidrógeno para venderlo, sacarlo a través de camiones, lo cual no era el modelo de negocio original. Y ya la última diapositiva, pues es el proyecto que estamos haciendo para Enagás Renovable en Mallorca. Es una pata del proyecto Highland, que seguro que también lo conocéis. El hidrógeno viene a esta planta de la planta de Lloseta. Nosotros tenemos un panel de carga y descarga situado allí, bueno, un poquito más a la derecha, un cargadero, descarga ahí el hidrógeno, entran los almacenamientos. Tenemos almacenamientos, compresión y el dispensador. Esto que veis ahí al lado también en una especie de contenedor es todo el sistema de control y el sistema de distribución eléctrica de la planta. Como veis, es una solución bastante compacta y bueno, es el proyecto que estamos en este momento. Prácticamente la ingeniería está terminada, estamos a falta de que se termine la obra civil en el sitio para poder ir a hacer la construcción y la puesta en marcha. Y bueno, eso es lo que hacemos en Clan Tecnológica. Como digo, somos una pequeña y mediana empresa, pero que, como veis, hemos hecho muchas cosas y me gustaría que contaseis con nosotros para aquellos proyectos que podáis tener a futuro. Si tienen alguna pregunta para el señor Víctor Hugo Corcho, ¿sí? Hola, gracias por tu presentación. Soy Victoria Iglesias de Craft Process Safety, ahora Advisory and Training. En relación has comentado que os preocupaba mucho el tema de la seguridad, que recomendabais hacer una serie de estudios, que entiendo que hacéis como buena práctica de ingeniería, pero también has comentado que tenéis bastante experiencia en permitting. Entonces, para este tipo de instalaciones que trabajáis, bueno, concretando un poco España, ¿no?, ya que estamos aquí, quería preguntarte, precisamente porque no hay una regulación específica, ¿qué os estáis encontrando? Porque parece que en cada sitio piden una cosa, entonces ya por curiosidad, yo qué sé, por ejemplo, en el de Madrid, que os pidieron esos estudios de seguridad que hacéis, ¿llegaron a la administración, os los pidieron en el permitting? Pues mira, para comentarte, cada proyecto, en cada año en el que lo hemos hecho y con la autoridad que nos hemos enfrentado, ha sido completamente diferente. Eso es.
No quiero tampoco entrar en comparaciones de si uno más, uno menos, pero sí es verdad que a medida que pasa el tiempo es más complicado hacer cualquier tema de permitting. Al principio, quizás, por ser proyectos novedosos, la autoridad como que es un poquito más flexible, pero lo que estamos viendo ahora es que, como ya hay tanto ahora en el mercado de hidrógeno, sí es verdad que los técnicos de las autoridades van un poquito más al detalle. Se documentan, te hacen preguntas, a lo mejor son preguntas que tampoco son complicadas, pero no te sabría decir exactamente a nivel de complejidad. También es verdad que si tú soportas la documentación de una autorización ambiental integrada, que es lo que te piden, por ejemplo, para un proyecto de hidrógeno, lo soportas con una buena ingeniería, pues no vas a tener tampoco mucho problema. Pero sí es verdad que muchas veces por desconocimiento de la normativa, los técnicos pues a veces te dicen, oye, mira, ¿y esto por qué es así? Y bueno, pues mira, te explico por qué, porque esto ya le hemos dado mucha vuelta. En esta normativa no te puedes fiar de esta porque esta es específica para tal. En otra, a lo mejor, pues, por eso digo que muchas veces tienes que ir más a las buenas prácticas y fiarte, por ejemplo, de lo que se hace en otros gases para poder tener un proyecto lo más seguro posible. Pues en las etapas iniciales de todo lo que es el proyecto técnico que hay que entregar, aparte de un estudio de impacto ambiental, evidentemente, con el diseño de la planta, todo el diseño de la planta, especificar, por ejemplo, los niveles de ruido, explicar si haces un estudio de ruido mejor, todo lo que es el tema de movimiento de tierra, desmonte, qué vas a hacer con la tierra que sacas. O sea, por ejemplo, nosotros estamos haciendo asesorías de proyectos de hidrógeno en Canarias. Te puedo asegurar que allí es mucho más difícil, porque es una zona protegida, es reserva en algunos casos. Entonces, por eso digo que es complicado. Sería un tema para sentarnos y de verdad hablar muchísimo. Es verdad que a nosotros nos ha preocupado siempre mucho que los plazos de permitting se alargan en algunos casos. Hay proyectos que en 5 meses ya está terminado, pero hay otros que no, hay otros que van muy lentos. Entonces, cuando viene un cliente y te dice, oye, más o menos esto, ¿cuándo crees tú que podré saber si me lo aceptan? Tienes que decirle, mira, esto es que no te puedo decir cuándo. Lo que sí es que vamos a ir a tiro hecho, conocemos lo que son los proyectos de hidrógeno, conocemos lo que hace falta o lo que os van a pedir desde el otro lado, que además en eso todo lo que son las asociaciones de hidrógeno que hay a lo largo de toda la geografía están haciendo un trabajo impecable de poder hacer un poquito más digestivo todos esos requerimientos que te piden en cada sitio. Y creo que eso también está ayudando bastante. Pero claro, eso es la parte quizás más formativa de lo que son las empresas. Pero luego está el tema de las autoridades. Y pues digo, si llegas a una localidad donde a lo mejor te toca un técnico que se ve más inseguro y no ha tocado nunca un proyecto de eso, pues le pasará lo mismo que si llega a otro proyecto diferente, una nuclear en un sitio donde no se la espera. Es muy complicado. Lo que sí digo yo siempre digo que desde el principio, si tú tienes un proyecto y lo quieres ejecutar, empieza ya. Porque los proyectos de hidrógeno no hay tiempo que perder. Sobre todo porque los planning son planning a muy largo plazo. Esto no es un ciclo combinado, evidentemente, pero es una planta de hidrógeno donde solo un equipo, se puede llevar más de 1 año y medio en fabricación. Entonces, cuanto antes empieces, mejor. ¿Alguna pregunta más? Vuelvo al mismo tema también de los asset analysis, pero creo que es un tema que ahora mismo es muy candente. Respecto a eso, o sea, ya no solo el proceso de permitting la autoridad, todos los análisis de riesgos, ¿los realizáis vosotros o utilizáis una entidad externa? Nosotros, a ver, en lo que es la fase más inicial del proyecto, fase inicial me refiero, el primer proyecto técnico que tú entregas, no se requiere realmente eso. Básicamente la administración lo que te pide son temas más a nivel de medioambiental. Sí, por eso, esa parte va aparte, pero el problema es que el hidrógeno, como realmente tiene un peligro que lo que te piden los permisos de las autoridades no es inherente, pero sí lo tienes que considerar en el diseño. Entonces, tú cuando presentas un diseño, al final tiene que ser un diseño seguro. Correcto. Que tú conserves las zonas de riesgo, de ATEX, de hecho, y cumplas toda detección, emergencia. Entonces, todo eso realmente no está escrito en lo que se quiere,
pero tiene que estar Pero está escrito incluido, en el sí. diseño. Correcto. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, todo ese tipo de análisis no lo realizáis vosotros. A ver, nosotros sí lo realizamos. Lo que pasa es que, te explico, sí lo realizamos y de hecho nosotros a todos los clientes les decimos que tenemos que empezar desde el principio con el estudio de seguridad, pero cuando digo que no lo realizamos es que nosotros no somos los que gestionamos ese estudio, lo hacemos con una empresa externa especializada en ese tipo de estudios. Un QRA, un SIL, un HAZOP, todo eso lo hacemos con una empresa externa, una tercera parte, porque date cuenta que si yo, por ejemplo, hago un diseño y yo mismo soy el que al final juzgo si está bien hecho o no, pues no tiene mucho sentido. O sea, tiene que ser una persona o una empresa aparte, que tenga otros ojos, que a lo mejor no conozca la tecnología, que se haya informado, que te haga tus preguntas, porque evidentemente por mucho que uno diga, bueno, yo es que llevo muchos años trabajando en hidrógeno, siempre se nos puede pasar algo. Entonces, es conveniente someter a las plantas a ese tipo de estudios desde las fases más iniciales. Nosotros tenemos clientes, por ejemplo, que cuando le dice, oye, mira, hay que hacer este estudio, y este también, dice, bueno, lo tengo que hacer ahora, es que esto cuesta dinero. Digo, mira, te voy a ser totalmente honesto. Si tú no lo haces, nosotros podemos hacer un diseño y ese diseño mañana, cuando pase por las autoridades, no va a pasar. Porque cuando tengas que obligatoriamente hacer un estudio de seguridad y veas, por ejemplo, que las distancias de seguridad de un compresor, de un almacenamiento, no las has cumplido, pues todo ese diseño que has hecho en ingeniería es para tirarlo a la basura. Entonces, tratamos un poco también de instruir un poco a los clientes para decirles, esto hay que hacerlo desde ya, porque si tú lo empiezas desde la fase de ingeniería básica, tú ya más o menos vas teniendo tu concepto de planta, tu layout, que es lo más importante, porque también otro problema que no hemos comentado mucho es que las plantas de hidrógeno los clientes tienen la sensación de que en 4 metros cuadrados, en una baldosa, se hace un proyecto de hidrógeno, y esto no es así, o sea, se requiere un espacio. Entonces, el área disponible para un proyecto de hidrógeno es muchas veces incluso te puede tirar hasta el proyecto, que no puedes meter el proyecto en ese espacio. Entonces, en las etapas más iniciales, sobre todo cuando tienes un espacio reducido, con más razón tienes que hacer un estudio QRA. Distancia de seguridad, un FERA, por el tema de los fuegos, todo eso tienes que hacerlo desde las etapas más iniciales. Nosotros siempre lo hacemos desde la etapa inicial, siempre. Pues ante todo muchas gracias, porque realmente eso creo que es una laguna que la gente que está trabajando ahora con hidrógeno de eso no lo sabe. Y entonces es un tema que realmente hay que avanzar. Créeme que no me sorprende, ¿eh? Ya, no, por eso lo digo, porque llevo muchos años en esto y es un tema que realmente no se ha enfocado y es fundamental. Entonces, para distribuirlo me parece muy interesante. Y luego, independiente, ya es una pregunta concreta de vuestra empresa, ¿os sabéis o tenéis tecnologías o ingenierías para introducir el tema del hidrógeno líquido, vaporizadores y tecnologías de ingeniería de líquido? Todavía no. A ver, hace poco me hicieron esa pregunta, que si nosotros ya estábamos metiéndonos en el tema del hidrógeno líquido. Yo particularmente creo que el hidrógeno líquido, que ya es una realidad en algunos países, en Estados Unidos, creo que todavía va a tardar. Para llegar aquí, donde estamos nosotros, va a tardar. ¿Por qué? 2 años. Pues mira, muy bueno eso. ¿Por qué digo eso? Yo vengo del oil and gas, de gas natural, y he trabajado muchísimos años haciendo plantas de gas licuado. ¿Cuál es el hándicap que tienen las plantas de gas licuado? El coste de los equipos criogénicos. En gas licuado trabajamos a menos 160 grados. En hidrógeno trabajamos muchísimo menos. O sea, el nitrógeno son menos 170 y algo, y el hidrógeno es menos todavía. Los materiales, el estrés que tú le sometes, calentamiento y enfriamiento, al final te provocan fugas o te provocan fallos en el proceso. Entonces, yo sí creo que es el futuro, lo creo completamente, y de hecho va a tender a eso, pero yo no creo que estamos preparados. Ahora mismo no estamos preparados ni para los proyectos de hidrógeno más simples. Nos falta todavía un poquito más de tiempo para que esto se normalice. Pero si ya me preguntas para el hidrógeno líquido, ya te diría que creo que... Porque además la inversión va a ser más. Ganas muchas cosas, porque evidentemente, igual que en el gas natural reduces el volumen 600 veces, al pasarlo al estado líquido, en el hidrógeno también reduces bastante. Pero claro, eso lo haces en contra de comprar unos materiales muchísimo más caros, de hacer una planta con un aislamiento que también te cuesta bastante dinero. Entonces yo creo que quizás ahora es el momento de empezar a tocar un poquito el hidrógeno de una manera un poco más simple, y ya después yo creo que sí habrá tiempo, seguro que va a ir a eso con el hidrógeno líquido. Vamos, no tengo dudas. Muchísimas gracias. Así que enhorabuena por dentro de 2 años el proyecto de hidrógeno líquido.
muchísimas gracias por la ponencia y por el interés que han mostrado los asistentes.